Hola a todos, soy ProLiGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal. Bueno, deciros que hoy, 7 de julio, deciros que van a parchear seguramente el tema del modo Dios. Y bueno, también os traigo en este pequeño corto que estáis viendo cómo estoy saliendo por fuera del mapa. Y bueno, deciros que esto ya sabéis que se hace con carrera ráfaga, pero para más detalles, en este mismo vídeo al final os voy a dejar otra acumulación perfecta que es muchísimo mejor que esta que estáis viendo. Lo único que quería enseñaros este recorrido bueno que he sacado por aquí como nueva zona en el doble tiro, haciendo una acumulación. Estoy trabajando en ella para poder hacer una acumulación perfecta y además he logrado sí, llegar hasta lo que es la trampa y poder obtener la trampa infinitamente todas las veces que queramos. O sea que nada, deja tu like para apoyar el canal, que eso ya sabes que ayuda mucho. Deciros a todos que he subido hace muy poco, ayer, recientemente el vídeo, no lleva ni un día, el de cómo obtener mejoras de campo, cómo hacer la supercarga en las mejoras de campo que son duales, esas mejoras de campo que podemos acumular hasta dos, todas las mejoras de campo que se pueden acumular dos. He descubierto un nuevo glitch muy bueno, la verdad, que para poder lo que es hacer una supercarga con tan solo 6 veces cogiendo la jaula. Es muy fácil de hacer, te lo dejaré en un comentario fijado, o sea que pásate, no lo dudes. Coméntame si te ha gustado esta idea de salir por aquí, por lo que es la zona del doble tiro por fuera del mapa. La verdad que es una pasada. Y nada, ya te voy a dejar con el vídeo. Recuerda que en este mismo vídeo te voy a enseñar a cómo salir del mapa. Y aquí estás viendo cómo tenemos el Good Mode que aún funciona y hoy seguramente se ha parcheado día 7 por la tarde. O sea que aprovechalo, te lo dejaré en un comentario que pone modo Dios. Y también te voy a dejar el de mejora de campo. Un saludo, gracias por tu like y por compartir. Uno de los mejores trucos para XP, para rondas en AFK mientras está trabajando o durmiendo. Si se puede hacer 200 rondas, he hecho hasta 200 rondas con este mismo arma que la KN94 y no he necesitado munición en ninguno de los momentos. Deciros que he estado en AFK esas 6 horas con el mismo arma aún teniendo 3. Fijaros bien, estas son las piedras que vamos a ir y estas son las piedras que luego debemos de estar exactamente dentro de ellas. Si estáis fuera, asomáis la cabeza, os vais a ser abatidos fácilmente. Bueno, vamos a entrar con más detalle luego, pero antes te voy a enseñar a cómo hacer este Dolphin Light un poco más al detalle, ya que algunos no sabéis, pero bueno, esta vez te voy a enseñar un poquito más al detalle. Tenéis que practicar un poco, lo voy a poner en tercera persona para que veáis. Y simplemente lo que vamos a hacer es sprintear y luego vamos a dejar el círculo redonda, en este caso círculo, vamos a dejarlo pulsado y va a hacer esa especie de Superman, ese Dolphin Light que se va a tirar en plancha y así es como vamos a hacer lo que es el super salto, ¿no? Ese salto que hacemos con el Dolphin Light activando el velo de éter con carrera de ráfaga, que sí te voy a enseñar ahora cómo lo tengo yo para que lo tengas tú también igual. En este vídeo vais a ver cómo hago lo que es el método de estar en AFK para hacer un montón de rondas, estar en AFK. Deciros que esto también funciona en el modo maldito y también podemos tener esa especie de semidios, pero en este vídeo no voy a enseñar a cómo hacer ese good mode, solamente vamos a centrarnos en cómo llegar hasta esta zona y poder hacer AFK con 2 o 3 armas tranquilamente. Fijaros bien, carrera de ráfaga con velo de éter. Este es el velo de éter y con esto vamos a poder hacer ese salto que hacemos en el árbol. Luego las bebidas son todas opcionales, aquí prácticamente no hace falta requerimientos, pero sí una cosa es cable muerto, es el mod eléctrico. Si no lo pausáis justo ahí y os quedáis como lo tengo yo para ponerlo también. Deciros que también podéis poner ráfaga de napal y también tener este que el petrolero, no creo que es bomba incendiaria. Sí, bomba incendiaria es el que va a infectar a los zombies. Cuando explota un zombie con fuego infecta al que está al lado. Entonces estas cosas no van a venir muy bien, pero deciros que solamente con el mod eléctrico me ha sobrado, solamente me ha sobrado porque está con un arma. En ningún momento he tenido que coger munición, no me quedo sin munición nunca. Deciros que bueno, también
también el carroñero, también es bueno, importante lo que es la bebida del cuervo, esa que dice que recoge munición desde más lejos, recoge botín desde más lejos, creo que se llama alcance de cóndor, también es buena, pero como veis, solamente con un cable muerto podemos hacer lo que son rondas en AFK con armas semiautomáticas, es decir, necesitamos algún tipo de arma que solo contenga o que solo se pueda disparar esas típicas que disparamos a un tiro, es decir, o disparamos normal apretando el botón o simplemente se quedan en semiautomáticas. Tenéis que buscaros un arma, dos o tres, yo en mi caso llevo tres y así si me quedo sin munición en algún momento siempre cambiaría a una segunda arma, entonces de esa manera siempre voy a obtener munición, aunque como vuelvo a deciros he estado con un simple arma, con una sola arma que es la KN94 hasta la ronda 200 en AFK sin mover prácticamente ni un dedo. O sea que suscríbete, deja un like, que eso me ayuda mucho, a ti no te cuesta nada, y recuerda el botón que hay abajo, ese que pone el dedito para arriba, aprieta el botón y dale like, suscríbete y activa la notificación porque voy a subir los mejores glitches que están funcionando en este mapa de Kowakujo. Ahora fijaros bien, porque una vez que ya estamos en la zona del glitch, aquí mucha gente dice, oye, cuando asomo la cabeza me mata. Claro, si asomáis la cabeza estáis a tiro con el zombie y si el zombie no te puede dar, no te puede pegar, de alguna manera lo que hace es tirarte carne. Para la gente que no lo sepa, bueno, sí, te puede tirar carne cuando estás por fuera del mapa y no están a tu alcance los zombies, el zombie no te tiene al alcance, entonces lo que hace es ponerse justo donde él llega y a partir de ahí te tira carne. Tenéis que evitarlo estando con la cabeza dentro lo que es de la piedra. También deciros que hay dos piedras, estoy en la piedra de abajo, o sea, perdón, en la piedra de arriba, pero deciros que las posiciones también cambian si estoy en la de abajo. La verdad es que yo al final me puse en la piedra de abajo, cuidado aquí, y porque hay parches entre piedra y piedra, hay parches, entonces yo me di cuenta muchas veces cuando nos da un toquecito lo que es el muro de muerte, como a mí que me ha quitado media vida, lo que he hecho es irme otra vez para atrás y para adelante, pero vamos, no tenía problema ninguno, simplemente nos quedamos en esta piedra. Y en esta misma piedra vamos a tener varias opciones de altura, ¿no? Por decir así, podemos levantar la cabeza perfectamente porque esto es una especie de cono alto, una piedra que está muy alta, de unos 2 metros y pico o 3 metros de altura, y podemos estar un poco lo que es en las alturas de esta misma piedra. Podemos tumbarnos a media altura o de pie, pero si salimos a la derecha o a la izquierda, o nos golpea el muro de muerte o simplemente ese dragón, si os fijáis, estamos en una prueba ahora mismo de oleada de asalto, entonces aquí dice que defendamos, en este caso yo como ya tengo todo preparado, a mí no me hace falta defender, lo que vamos a defender en este caso son las banderas que activamos, esas dos banderas, pero deciros que solo hay dos banderas, entonces una vez que desactivan esas dos banderas ya nunca más van a volver a desactivar, ya que no hay más banderas y van a ser rondas continuas una detrás de otra con el inductor activo. Deciros que esto es una auténtica pasada. Y nada, ahora te voy a dejar con el vídeo, recuerda dejar tu like y quédate hasta el final si quieres ver una sorpresa de dónde me quedo exactamente, dónde es la mejor zona, ya que estuve perfectamente y os aconsejo que os quedéis. Un saludo, gracias por tu like y por compartir.